Muy buenos días a todos. A nombre de EY, junto con el World Energy Council Chile, les doy la más cordial bienvenida al evento Energías Verdes, los retos y hitos de Chile para el gran salto renovable, donde junto a nuestros invitados que nos acompañan hoy, revisaremos y conversaremos sobre la participación de las energías renovables en la estrategia de largo plazo de Chile para el sector. Quiero aprovechar de saludar a nuestros espectadores, quienes nos ven a través del sitio web envivo.eychile.cl y agradecer nuevamente a quienes nos acompañan hoy, con quienes de seguro tendremos un muy interesante intercambio de opiniones sobre esta materia que es clave para el desarrollo sostenible de nuestro país. Antes de avanzar, quiero dar la bienvenida y la palabra a Trinidad Castro, directora ejecutiva del WEC, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Trini, muchas gracias por tu presencia, un gusto tenerte acá. Buenos días, Elane, muchas gracias a ustedes. A ti. Bueno, tal como nos comentaba Elane, para comenzar este importante encuentro, que es el hito de lanzamiento de este estudio realizado por la entidad EY, me corresponde comenzar con unas breves palabras, y en 10 minutos para mí es un poco difícil expresarles y compartir con ustedes la importancia de un sector como es el sector energético para la vida de todas las personas. Es un sistema que está en el corazón de nuestras vidas y que determina una mejor humanidad y una mejor vida para cada uno de quienes vivimos en este planeta. Y entonces decidí responder a dos preguntas. La primera pregunta es por qué el World Energy Council en su consejo chileno puede estar presente o estaría invitado a una actividad como esta. Y efectivamente les puedo responder a través de la primera definición. ¿Qué es el World Energy Council o qué es el Consejo Mundial de la Energía? El Consejo Mundial de la Energía no es más que una organización internacional presente en más de 80 países que promueve un sistema energético más sustentable y más sostenible centrado en las personas, en el bienestar de nosotros los seres humanos. Esta es una organización que nace hace 100 años en una Inglaterra convulsa, en una Inglaterra llena de conflictos, en una Inglaterra que venía saliendo de una pandemia, que algo de eso conocemos, en una Inglaterra que movilizaba un sector energético que no lograba ponerse de acuerdo. Y una persona, un ser humano, una persona privada, un ser natural dice, ¿por qué no creamos un lugar en donde poder discutir todos los actores de este sistema que se encuentra en el corazón de nuestras vidas, con una mirada puesta en el futuro del futuro, ¿sí? Con una mirada que conocemos como una mirada de largo plazo? Y eso es lo que crea el World Energy Council en su primer capítulo, en su primer consejo en Inglaterra, y luego, a través de los años, se conforma como esta red o foro internacional global presente en más de 80 países, del cual, por cierto, me siento orgullosa de ser la directora ejecutiva en el comité chileno. ¿Y qué es lo que ha concluido en estos 100 años fuera de enormes avances, enormes conocimientos compartidos, de algo que nuestra CEO o secretaria general menciona como esa sabiduría de las mayorías, que es parte del conocimiento adquirido en estos 100 años? Lo podemos resumir en dos cosas.
súper simples. Uno, la transición energética no es más que un proceso permanente y continuo en la vida de las personas. Está presente desde la creación de la humanidad y no tiene una meta ni una fecha de término. La transición energética es algo que nos acompaña desde la creación de la humanidad y hacia el término de esta en un futuro, ojalá en cientos de miles de años más, ¿cierto? Y entonces, entendiendo que esta transición es un proceso permanente y continuo, debemos adaptarnos, debemos adecuarnos y debemos construir entre todos una mejor transición para avanzar hacia una mejor humanidad. Y lo segundo que hemos aprendido es que existen ciertos elementos que son aquellos que impulsan o promueven las diferentes transiciones energéticas que vivimos, ¿cierto? Y la actual transición energética que vivimos hoy en día está movilizada por 5 drivers o 5 movilizadores de este proceso, que tienen que ver con la descarbonización, con la digitalización, la descentralización, la disrupción de la demanda y la diversidad. Este último, uno que ingresa con fuerza en los últimos años, entendido como la necesidad de incluir diversidad de miradas para encontrar diversidad de soluciones a un desafío tan complejo como es el de entregar energía accesible, segura y sustentable a todas las personas sin dejar a nadie afuera. Y entonces, entendido eso, dicho eso, podemos hacer como una especie de zoom a qué ocurre en nuestra región latinoamericana y en particular en nuestro querido Chile. La región latinoamericana es una región que, comparado con otras regiones del mundo, es una región bendecida por energías abundantes, renovables, en distintas localidades y en los distintos territorios. En algunos lugares nos encontramos con fuerza con las energías renovables hídricas, en otras con las energías solares, en otras con las energías eólicas, geotérmicas, etcétera, ¿cierto? Y en nuestro Chile en particular somos, quizás no soy la más adecuada para dar esta opinión porque soy una eterna enamorada de nuestro país. Creo que Chile es el país más maravilloso en todo el planeta, que tiene inmensas oportunidades y una riqueza infinita para encontrar soluciones en esta transición. De norte a sur, el Chile insular, el Chile antártico, encuentra diferentes herramientas y diferentes fórmulas para propiamente tal fortalecer este sistema. Pero en concreto, Chile se caracteriza por un sistema robusto, energéticamente accesible, con múltiples desafíos, por cierto, y con muchas cosas por mejorar. Pero hay 3 condiciones que lo diferencian un poco del resto del vecindario. El primero tiene que ver con una institucionalidad construida a lo largo del tiempo, una institucionalidad sólida, una institucionalidad que acompaña el proceso de creación de valor del sistema energético para las personas. Lo segundo tiene que ver con este marco regulatorio o este framework de leyes y condiciones reglamentarias que facilitan y habilitan que un sector progrese, crezca y llegue a todas las personas sin dejar a nadie afuera. Y el tercer gran elemento tiene que ver con la irrupción y la fuerza que ha tenido el crecimiento de las energías renovables en nuestro país. Esto tuvo que ver, explicado gracias a, digamos, una política específica que tuvo que ver con nuestra matriz energética, que ustedes conocerán mucho más que yo, que hoy día nos tiene situados en un país ejemplar a quien otros países observan con mucha admiración e inspiración. Pero por cierto que tenemos muchos desafíos. Este estudio viene a reflejar algunos puntuales en los que nos encontramos en algunos riesgos, en algunas situaciones de límite y borde, y es justamente lo que necesitamos, tanto en Chile como en Latinoamérica, ir evolucionando en estos marcos regulatorios, en estas instituciones que acompañan a los sistemas y en esta alfabetización de la energía, entendiendo que todos tenemos un espacio que jugar en este sistema. Y entonces por ahí es que los dejo ahora con Elane Almeida, una amiga, por cierto, del World Energy Council, dueña de casa hoy día que nos recibe en Iguay, agradeciéndole la invitación e invitándolos a leer este importante estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Trini, por tus palabras y por tu columna y la participación en nuestro estudio. Gracias. De verdad, un gusto tenerte. Chao. Bueno, en la carrera hacia la transformación de las matrices energéticas para alcanzar mayores niveles de sustentabilidad, distintos países han empezado a posicionarse como puntos con gran potencial para la generación de energías renovables. ¿Cuál es el lugar que ocupa Chile
entre los países más atractivos para invertir en las energías renovables. ¿Cómo se ubica el país en la región en materia de integración de energías renovables en sus planes de desarrollo? ¿Cuáles son los planes para la inversión en energías renovables a nivel público y privado? ¿Y cuáles son las condiciones habilitantes? Estamos aquí precisamente para hablar de estos temas. Antes de la presentación, les recuerdo a nuestros espectadores que sus preguntas y comentarios los pueden hacer a través del número de WhatsApp que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla. Las consideraremos para contestarlos durante el panel de conversación. Ahora, para lo que nos convoca, quisiera empezar diciendo que esta versión del número 59 del RECAI nos encuentra en un momento de gran volatilidad para el sector, derivada de factores como la sequía en Chile, específicamente la guerra en Ucrania, entre otros. Veamos cómo esto nos está impactando. Pero principalmente veamos cuál es la metodología que respalda el estudio antes de hablar específicamente sobre sus resultados. El estudio RECAI, las siglas en inglés para el Índice Atractivo País para las Inversiones en Energías Renovables, en su edición 59, es un estudio semestral. En este estudio específicamente preguntamos, ¿la necesidad de seguridad energética desafía la búsqueda del cero neto? ¿Cómo la diversificación de la matriz energética, la expansión de la generación renovable a otras regiones del país, cómo la tecnología para la generación renovable puede impactar a la seguridad del suministro en Chile? Y principalmente, ¿cómo podemos humanizar la transición energética, que es la columna que Trini escribió en nuestro estudio? El estudio se basa en 5 pilares. Primero preguntamos, ¿existe una necesidad a largo plazo de recursos adicionales o suministro de energía de reemplazo de las energías tradicionales? Y si es así, ¿existe un caso sólido para la inversión en las energías renovables en particular? La segunda pregunta es, ¿la política pública es un obstáculo o ayuda a la exploración de las energías renovables en nuestro país? La tercera pregunta tiene que ver con las condiciones habilitantes, contratos de largo plazo, infraestructura de red, disponibilidad de financiamiento. ¿Existen estas condiciones habilitantes? Después, ¿existe un potencial natural y tecnológico? ¿Qué revela el historial y la cartera de proyectos de un país sobre las perspectivas de determinadas tecnologías? Si bien podemos tener las condiciones naturales, sol en el norte, viento en el sur, ¿cómo se da la disponibilidad y el acceso a estas tecnologías y a la inversión en estas tecnologías? Y por último, pero no menos importante, si todos estos elementos están en su lugar, la estabilidad macro, el clima de inversión, la estrategia país de largo plazo, ¿permiten o impiden hacer negocios respecto a las energías renovables en Chile? Entonces, considerando estos cinco pilares, el imperativo energético, la estabilidad de las políticas, la ejecución de los proyectos, la diversidad y disponibilidad de recursos naturales y tecnológicos y las macroseñales país, se establecen puntajes. Para cada uno de esos criterios hay distintos factores que se consideran. Y una vez que esos factores son ponderados, se genera una nota país. Evaluamos aproximadamente 100 países a cada semestre, a cada edición del estudio. Y de estos 100 países, publicamos el rank de los top 40. Ese es el resultado de Chile. Chile en este año está en la posición de número 14. Pero, ¿cómo se ha portado Chile a lo largo de este estudio? Chile apareció en el estudio por la primera vez en 2011, en la posición de número 34. Desde entonces viene subiendo de una manera muy estable y logró la posición de número 4 en 2016.
Y desde entonces viene fluctuando, y en los últimos 5 años más o menos, entre las posiciones 11, 12 hasta la 14, que es la posición que está ahora. Y uno puede preguntar, ¿por qué bajamos? ¿Qué pasa con Chile? La verdad es que estar entre los top 15 en la posición 14 es un tremendo hito. Entre 100 países seguimos año tras año, estudio tras estudio, nos posicionando entre los principales países con el mayor índice de atracción para las energías renovables y debemos celebrarlo. ¿Y por qué se pasa esto? ¿Y cuáles son las fortalezas de Chile? Bueno, el puntaje específico de Chile en este semestre, en esta edición del estudio, muestra nuestra fortaleza, la generación eólica onshore y obviamente la generación solar por la incidencia, el alto grado de incidencia de la energía solar a lo largo del año. Después vienen con puntaje un poco más bajo la generación hidráulica, geotérmica, de biomasa y por último la marítima. Para los que están involucrados, para los que trabajan en el sector, conocen bien el potencial del sector, eso no es nuevo. Además, ¿qué se ha considerado en este estudio? Bueno, se dice que el mercado de energías renovables es extremadamente competitivo en Chile para las inversiones. Se han notado los avances en los planes de transición hacia las energías renovables, especialmente considerando que estamos volviendo a cerrar las centrales a carbón. Después se habla sobre la importancia de integrar las energías renovables en un plan estratégico de largo plazo, no solamente para las inversiones, sino también para la seguridad del suministro. Y después, obviamente, el incuestionable potencial de Chile para la generación del hidrógeno verde. Contestando a la pregunta, ¿por qué bajamos solamente 2 posiciones en esta edición? Bueno, la sequía, que se ha considerado que afecta a la seguridad del suministro y tuvimos que volver a reactivar algunas centrales a carbón. Las dificultades de transmisión, los desafíos de transmisión, y sabemos también, y venimos conversando sobre esto ya hace algunos años, desde la edición de 2015, hablamos sobre el desafío y la importancia de la transmisión. Y por último, específicamente en esta edición, en los últimos 6 meses, se ha considerado la noticia de la suspensión de las licitaciones de bienes nacionales que se utilizarían para la instalación de los proyectos renovables. Se explica por la transición de gobierno, pero de todos modos ha impactado el índice de esta edición y esperamos que la próxima edición esto ya no sea un factor de puntaje negativo para Chile. De todos modos, quedamos entonces con la interrogante, ¿cómo podemos avanzar con la transición hacia las energías renovables en Chile? Les invito a conocer el punto de vista de nuestros panelistas, pero antes de esto les dejo con un video de saludo del subsecretario Julio Maturana, que lamentablemente ha sido convocado por el Congreso en el último minuto y no pudo sumarse. Les dejo con el video de saludo y volvemos a continuación con nuestros panelistas. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a este interesante panel sobre energías renovables y los hitos que tenemos que hacer para este gran salto que tenemos que dar para tener cada vez más energías renovables en nuestro país. Hoy tenemos cerca de 10 gigas de energías renovables no convencionales instaladas en nuestra matriz energética y proyectos en construcción son alrededor de 5 gigas, lo que nos va a permitir dar un salto muy importante en la capacidad total instalada. Sin embargo, todavía tenemos muchos desafíos por delante y esperamos también tener una mayor penetración de muchas más energías renovables en el país. Además, tenemos las grandes tareas como por ejemplo el tema de la transmisión, que necesitamos tener una red troncal mucho más robusta para poder trasladar, ¿cierto?, la energía desde todas partes del país. Y también tenemos otros desafíos como por ejemplo el tema del almacenamiento, con un proyecto de ley que esperamos ver en el Congreso prontamente y así tener novedades para la industria. Chile es un país muy atractivo para las energías renovables y esperamos seguir en esta senda
con por ejemplo la descarbonización, que una vez que logremos concretar este camino, se abrirán también muchas puertas a las energías renovables. Y en ese sentido, Chile va a seguir siendo un país muy atractivo para poder seguir, ¿cierto?, implementando este tipo de energías, además de tecnología, capacidades y, por supuesto, también un aporte a lo que nosotros esperamos que sea el nuevo modelo de desarrollo del país. Espero que tengan mucho éxito en esta conversación, en este foro, y muchas gracias por la invitación. Estupendo. Ahora les invito a conocer nuestros panelistas invitados, donde sumamos su valiosa incorporación ahora con José Merci, subgerente de Finanzas Corporativas de BCI, Javiera del Ministerio de Energía, Asunción Borrás y Paola Hartung. Les dejamos con un video de transición mientras coordinamos el cambio de escenario y volvemos en un minuto más. Gracias. Estamos de vuelta. Bienvenidos Asunción, Paola, José, Javiera. Un gusto tenerlos aquí hoy y poder conversar sobre este tema con ustedes. Los animo también a seguir enviando sus preguntas al WhatsApp que aparece en la pantalla. Y ahora, para comenzar, algunas preguntas inicialmente para Asunción. Dentro del índice se indica que América Latina es un mercado de energía verde con potencial si logra superar las barreras actuales al crecimiento.
¿Cuáles son las barreras y los desafíos que observas desde tu rol, Asunción? Muy buena pregunta. Muchísimas gracias, Elane, por la invitación. Mira, nosotros lo que vemos, yo te voy a hablar desde el punto de vista sobre todo de hidrógeno, ¿no? Que es el rol en el que desempeño dentro de la compañía y también dentro de la Asociación de Hidrógeno de Chile. Parte de las barreras que vemos en el desarrollo del sector en el país son varias, ¿no? Una de ellas es, bueno, alinear las expectativas de precios que tenemos con respecto al precio del hidrógeno. Muchos estudios se publican que Chile quiere llegar al $1,5 o superar la barrera del $1,5 en 2030. Sin embargo, esto no va a ocurrir simplemente porque pase el tiempo. Tienen que materializarse los proyectos, tienen que concretarse y con eso bajar el coste de los equipos y tener las economías de escala que necesitamos para que los proyectos puedan alcanzar precios competitivos. ¿Qué pasa con esto? Que claro, todo el mundo tiene detrás de aquí de la cabeza ese $1,5 rondando y nos encontramos con ciertas frustraciones en los clientes cuando ven que los precios que nosotros podemos ofrecer como desarrolladores también o empresas generadoras que vende proyectos de hidrógeno, pues no alcanzamos, ¿no? Frustraciones para ellos, frustraciones para nosotros. Otra de las barreras es precisamente el marco regulatorio. Necesitamos que sea un marco regulatorio estable, que dé certidumbre y que, por ejemplo, a la hora de obtener permisos, ya sean ambientales o a la hora de acceder a terrenos, pues sea algo que sea relativamente sencillo, ¿no? para poderlos obtener y no tener demasiadas trabas que retrasen precisamente la concreción de estos proyectos. Y como tercera, te mencionaría la certificación del hidrógeno verde. Eso es un tema que internacionalmente se está viendo. Es muy interesante porque ahí va a marcar el hidrógeno que se considera verde de origen y cómo se va a distinguir de otros hidrógenos que sean azul o sea gris a la hora de hacer las exportaciones y poder situar a Chile como uno de los países pioneros o principales a la hora de exportar el hidrógeno. Gracias, Asunción. Yo creo que tocaste en 3 puntos fundamentales. Obviamente, tecnología seguimos y tenemos que seguir avanzando con la tecnología que va a soportar la generación, almacenaje del hidrógeno. Tenerlo en una estrategia a nivel país es fundamental y especialmente porque vemos que los países que están mejor posicionados en el estudio, de hecho, tienen una estrategia de largo plazo de fomento a las energías renovables. Hace poco yo acabo de leer la noticia de que Estados Unidos ha aprobado un presupuesto de más de 369, si no me equivoco, billones, $1.000 millones solamente para el fomento a las energías renovables y a la transmisión. Entonces, estos son los tipos de señales que el mercado también necesita, es saber que en el largo plazo la inversión, las condiciones van a estar y para poder invertir en la tecnología también. Y hablando sobre condiciones habilitantes y sobre inversión, José, la próxima pregunta es para ti. Gracias. ¿Cuáles son las principales condiciones necesarias, en tu opinión, para promover el desarrollo de las energías renovables en Chile? Y si puedo complementar, ¿en qué se debería avanzar a nivel de legislación e incentivos para promover alternativas de generación? Y desde tu punto de vista del sector financiero, ¿cuáles han sido las principales dificultades que enfrentan algunos de estos proyectos en el momento de buscar financiamiento? Perfecto. Mira, yo creo que la verdad es que van bien de la mano las preguntas y en ese sentido yo te diría que lo que más puede complicar que se ejecuten estos proyectos desde nuestro punto de vista por lo menos y que va muy de la mano con qué se necesita para que se desarrollen obviamente, es básicamente un marco regulatorio que sea muy estable. Me parece que esto lo tocaron al principio de este panel y la verdad es que los inversionistas, en nuestra visión, por lo menos pueden convivir con los riesgos mismos de un proyecto de energía renovable y en general la verdad es que los pueden aceptar bastante bien y hacen proyecciones a largo plazo de esto y no tienen ningún problema en vivir con eso. Si el problema es que como estos proyectos se evalúan en horizontes de tiempo muy largos, 15, 20, incluso 30 años en algunos casos, la verdad es que ser capaz de predecir si el marco regulatorio y el marco de básicamente las políticas públicas del país van a ser estables en el tiempo, o sea, es importante que sean claras, pero también es importante que sean estables en el tiempo. Eso, la verdad es que es lo que más te puede llegar a frenar que un proyecto se ejecute o no. Desde el punto de vista de un banco,
pasa un poco lo mismo, o sea, porque nosotros podemos apoyar a los inversionistas. Estos inversionistas que optan por hacer proyectos incluso con las incertidumbres que pueden existir, y la verdad es que eso está perfecto, pero desde el punto de vista de un banco, que generalmente es un enfoque un poco más conservador que un inversionista, se hace más importante todavía esto. Entonces, cuando tú vas a evaluar un proyecto o un financiamiento de un proyecto a 20 años, por ejemplo, tú necesitas tener más o menos claridad en que lo que va a regular este proyecto, el esquema de ingresos que va a tener, las políticas que van a enfocarse, por ejemplo, en otorgar los permisos, que eso se mantenga más o menos estable en el tiempo. Yo te diría que por ahí es como donde va la cosa en aspectos más financieros, porque una vez que tú tienes eso más o menos estable y lo tienes como un dato, el financiamiento llega. La verdad es que la mayoría de los capitales son internacionales, y en ese sentido, obviamente, cuando ven que un país mejora sus políticas públicas o mejora los marcos regulatorios, tiende a irse los capitales hacia esos países. Y en ese sentido va muy de la mano con el estudio también, que Chile, si quiere avanzar en ser más competitivo en esto, tiene que otorgar más seguridades a los inversionistas. Yo te diría que eso es lo fundamental para que desde el punto de vista financiero se hagan viables los proyectos. O sea, pueden ser muy buenos proyectos, Chile tiene condiciones increíbles para las energías renovables, pero si el marco regulatorio no es estable, va a ser muy difícil seguir avanzando en eso. No sé si respondo tu pregunta. Absolutamente. Y es imposible no direccionar la próxima pregunta a ti, Javiera, hablando sobre marco regulatorio, estabilidad en el largo plazo. ¿A qué se ha enfrentado el gobierno para avanzar en materia de energías renovables? Primero, antes de responder tu pregunta, quiero volver a reiterar los saludos del subsecretario. Tenía muchas ganas de estar en este panel, estaba muy entusiasmado, le gustó mucho la composición del panel, Qué bueno. porque para nosotros, como Ministerio de Energía, hace mucho tiempo, el tema de género ha sido muy relevante, y eso se ha demostrado con la nueva unidad de Género y Derechos Humanos que se ha creado en el Ministerio. Y ahora, yendo a tu pregunta, también hay que poner en contexto, ver desde dónde venimos y hacia dónde vamos, dónde estamos hoy. Hemos transitado, somos un país, el estudio que tú mostraste muestra bien la realidad de dónde estamos. Somos un país en que la energía renovable es competitivo, competencias son las empresas son las que invierten, y sigue siendo un interés de mucho interés a nivel internacional. Seguimos siendo muy competitivos. Relevar que somos el número 14 dentro de 100 países que fueron evaluados. Entonces eso sigue demostrando el interés en el país en la energía renovable, y que se están haciendo las cosas de manera responsable y de una buena manera. Entonces también hay que mirar la historia. Hemos transitado entre varias transformaciones, como decía Trinidad en su inicio. Tuvimos una crisis del gas natural, hemos visto la importancia de la energía renovable, entonces se impulsó nuevos mecanismos de forma regulatoria para que se acelerara esta transformación. También se fueron haciendo las reformas a las licitaciones, que hemos visto que es un habilitador importante para estas nuevas inversiones que las fortalecen. Y hoy estamos en un minuto en que las energías renovables, como decía el subsecretario, están fortalecidas, tienen un entorno muy dinámico y que es tan estable, que se van desarrollando, y cada vez vemos más interés en este desarrollo. Tenemos mucha energía solar, mucha energía eólica, y también solar de concentración. Tenemos una planta solar de concentración y tenemos una central geotérmica. Entonces, estamos bien. Ahora vamos con otros nuevos desafíos, que esta es la transición. Y esta transición también va a ir adaptando lo que es el marco regulador. Si bien nuestro marco regulador, y yo creo que todos tenemos como consenso que un marco estable, también tiene que ir avanzando y modificándose a estos nuevos desafíos, esta transición energética, porque va teniendo nuevos requerimientos. Y aquí tenemos nuevos requerimientos en la energía renovable que ya las tenemos consolidadas en cómo hacemos que el sistema en su conjunto sea más flexible e incorpore otros elementos que van a ir saliendo paulatinamente, como es la inercia y la fortaleza de la red, que son elementos muy importantes que vamos a tener que incorporar. Entonces tenemos que ahora cuestionarnos cuáles son los requerimientos que tienen estas energías renovables que se van incorporando, porque tenemos que ir mirando el tema sistémico.
cómo los costos van variando sistémicamente, no solamente cómo va bajando y disminuyendo la energía renovable el precio, pero también tenemos que ir mirando qué va pasando con la transmisión, con los servicios complementarios. Entonces es un todo el que tenemos que estar preocupados. Y también el vínculo con los territorios y la sostenibilidad, porque no tenemos que olvidar que esto se desarrolla en los territorios y tenemos vecinos, los proyectos tienen vecinos que van a tener que compartir por mucho tiempo, entonces es relevante que todo el sector energético se vaya desarrollando en un marco de sostenibilidad. Y por último, bueno, estamos en esto de la descarbonización, que nos trae nuevos desafíos. Nosotros como Ministerio de Energía estamos en estos minutos haciendo un trabajo junto con la CNE, la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional, para ver los factores habilitantes y cómo tiene que ser esta transición a la descarbonización, qué es lo que tiene que contar el sistema para poder hacerlo de una manera responsable con el sistema, porque necesitamos asegurar el suministro eléctrico en todo el país. Y solo relevar, por último, una de las preguntas que estaban dentro de las preguntas que hace el estudio, que es sobre la transición energética, y era algo así como humanizar la transición energética, o no sé si lo mencionó la Trinidad o algo. También. Y eso es súper importante, cómo baja todo esto a la ciudadanía y le llega a ellos. Es súper importante para nosotros, importante la vulnerabilidad de pobreza energética. Vimos la importancia y la relevancia que tiene la energía y la electricidad en particular en nuestros hogares. Lo vivimos en la pandemia, donde se tuvo que implementar elementos que pudieran asegurar que un servicio vital, como es la electricidad, pudiera estar con todas las familias. Y en ese otro sentido también, para nosotros también es importante que esta transición energética baje a todo el territorio, y ahí es importante la calidad de suministro, cómo llega a los hogares, porque hoy en día tenemos mucha desigualdad en algunas comunas donde las interrupciones de suministro son menos de 1 hora al año, mientras en otras pueden llegar a más de 100 horas al año. Y esa desigualdad tenemos que hacer un esfuerzo grande para poder terminar con esa brecha que existe hoy en día. Absolutamente. Yo me recuerdo que hace quizás 2 meses, o quizás un poquito más, yo tuve la oportunidad de estar en un desayuno coordinado por el UEC, donde estaba el ministro Puepe, y él habló sobre los pilares fundamentales de su mandato. Y después hizo una pausa y comentó que nada de esto tiene tanta relevancia como humanizar la transición energética, como poner a las personas, a la población de Chile en el centro de esta transición. Porque sí debemos descarbonizar, sí debemos bajar nuestras emisiones, sí debemos movernos y avanzar hacia las energías renovables. Pero todo esto no puede ser un costo para la población, especialmente los que ya no tienen acceso a suministro estable, etc. Hay otro punto también que venimos conversando y hablando sobre condiciones habilitantes, que es el hecho de que esta transición no se hace solo con el sector de energía o por el sector de energía. Para que la transición sea justa es necesario la colaboración entre energía, infraestructura, obras públicas, transporte. No es posible hablar de transición hacia las renovables y hablar sobre vehículos eléctricos si nuestras carreteras no tienen condiciones, no tienen puntos de recarga consistente con la autonomía de los vehículos. No tiene sentido hablar de transición energética y si las viviendas no son construidas de manera aislada, adecuadamente aislada, por ejemplo, para que no tengamos que utilizar tanta energía en el invierno para mantenernos así, acalentados, o en el verano con el aire acondicionado. Entonces, debemos también, obvio, avanzar, pero de una manera inteligente y coordinada, y ahí de vuelta a la necesidad de un plan a nivel país y un plan que sea transversal. No puede ser un plan ejecutado, pensado solamente por el Ministerio de Energía y ejecutado solamente por las empresas de energía. Dicho esto, y hablando sobre transición, seguridad, descarbonización, etc. En este momento, Paola, la pregunta para ti. Chile se encuentra bajo un decreto de racionamiento eléctrico. ¿Podrías relatarnos cuáles han sido los hitos más significativos de la gestión de ENGIE
durante esta contingencia. Y les invito a todos también, para que sea una conversación más que una entrevista, les invito a todos a colaborar. ¿Cuáles han sido los desafíos de gestión en un momento en que, si bien hablamos sobre invertir en renovables, en descarbonizar, nos encontramos en un momento de sequía y racionamiento? ¿Cómo equilibrar todo esto? Partiendo por ti, Paula. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y un honor compartir aquí con todos los colegas. Bueno, básicamente, efectivamente, nosotros nos encontramos hoy día bajo un decreto de racionamiento. Estamos en una crisis hídrica, o estábamos en una crisis hídrica, afortunadamente ha llovido últimamente, pero ya casi un año que nos encontramos bajo ciertas condiciones bien restrictivas en el sector eléctrico, y para eso se decretó este decreto. Y nos pilla justo en paralelo con una transición energética que no solo es una transición energética debido a que Chile es un país con un altísimo potencial de recursos y además estamos con una regulación que ha intentado también acompañar esta diversificación de la matriz energética chilena, sino que también nos pilla con una descarbonización acelerada. O sea, yo creo que hay que entender y distinguir que Chile está en una transición, pero además estamos viviendo un proceso de descarbonización acelerada porque en algún minuto hubo acuerdos público-privados y en realidad eso ha avanzado incluso más rápido de lo que todos esperábamos que avanzara. Entonces nos pilla en esa situación y ahí viene un poco los paradigmas de cómo enfrentamos esta crisis energética o crisis de suministro con una descarbonización acelerada, y ahí surgieron varias medidas en el decreto que yo creo que siempre es importante repasarlas. Está este tema de la reserva hídrica, que en algún minuto se generó o se guardó muchísima agua para enfrentar el invierno. Esto tiene un costo muy importante para el sistema. También se aceleraron la conexión de los proyectos renovables que estaban en construcción. Eso también permitió agilizar muchas tramitaciones y mucha incorporación a la red de nuevos megas renovables. Algo súper importante que a lo mejor no es exactamente ligado con energías renovables, pero se aprobó un decreto de importación y exportación de energía desde y hacia Chile, exportar los vertimientos durante el día que existen en algunas zonas del país y la factibilidad o habilitación de importar energía a gas natural desde Argentina en algunas horas de la noche. Eso todavía no está operativo, pero está ya habilitado para que cuando se requiera se pueda utilizar. Y hay dos cosas que pasaron, que es como el contrapunto aquí, cómo nos enfrentamos a una crisis con una descarbonización acelerada más una transición energética hacia un mundo renovable. Y ahí viene el mecanismo de apoyo a la logística del diésel, que si bien no se ha implementado, tenía unos costos estimados bastante elevados y era un poco un contrasentido estar apoyando a un cierto tipo de insumo fósil en particular, siendo que está retirando las unidades a carbón. Entonces, afortunadamente ha llovido mucho y ese mecanismo no ha sido necesario activarlo. Y el otro punto, que habían centrales que tienen retiros programados para cierta fecha y de alguna manera las fechas se han tenido que ir moviendo para resguardar también la seguridad energética del país, a lo mejor no en las horas de día donde sabemos que por temas de transmisión tenemos algún grado de vertimiento de energía renovable, sino que principalmente también para tener un respaldo en las noches, que es el momento donde el recurso no está presente o es está más volátil. Así que yo creo que se ha enfrentado bien la crisis, yo creo que hemos salido adelante, afortunadamente ha llovido también y también se han dado las situaciones de manera que hemos podido enfrentar e irnos ajustando también a medida que pasan los meses respecto de las medidas que contenía el decreto. Estupendo. Y desde el punto de vista de ENGIE, ¿cómo se ha dado no solamente el actuar de la compañía en este momento de crisis, de decreto, de racionamiento, y después hablando sobre el hidrógeno también, cómo colabora el hidrógeno a la estabilidad del suministro en el país? Vale. Bueno, voy a dar un paso atrás para las personas que no conozcan ENGIE. ENGIE lleva más de 100 años en Chile y es una empresa con rubro de generación, de transmisión y ofrece servicios bajos en carbono, y ahí
es donde encaja también en la parte de hidrógeno. Nosotros ya hemos sacado 3 unidades de carbón en Tocopilla, la cuarta, la última que tenemos en Tocopilla, saldrá el 30 de septiembre de este año y como bien comentaba Paula, supone también un desafío, ¿no? Y ahí es donde creemos también que el hidrógeno puede ayudar. El hidrógeno nosotros lo vemos como el eslabón perdido, digamos, ¿no? A la hora de ayudar a la descarbonización, porque bueno, no solo te ayuda a descarbonizar industrias en las que no se pueda electrificar, pues está estupendo si tú puedes electrificar tus procesos y usar energías renovables, pero no todos los procesos pueden ser electrificables. Y también lo vemos como un sustituto del combustible fósil, ya sea para movilidad, ya sea para generar calor o como decía, ¿no? Por ejemplo, las mineras es un foco principal para nosotros, un cliente principal para que nos ayude a detonar el desarrollo del hidrógeno. No solamente porque tienen un gran consumo de diésel en movilidad, ya sean los camiones mineros, los que son muy grandes, o en movilidad para el transporte del propio personal, sino también para por ejemplo, generación en sistemas de respaldo. Esto ya está operativo, de hecho, en Cerro Pabellón. Son generaciones aisladas y bueno, ahí el hidrógeno tiene un papel relevante. ¿Por qué? Porque el hidrógeno al final tú lo produces separando del agua el hidrógeno del oxígeno mediante una corriente renovable, que nosotros nos enfocamos en hidrógeno verde, y ese hidrógeno, bueno, al final tiene todas estas aplicaciones que pueden ayudar a descarbonizar. Nosotros como compañía tenemos integrada la estrategia de hidrógeno con metas. Queremos tener 600 megas a 2025 ya instalados en el mundo, 4 gigas a 2030. Y bueno, aquí en Chile tenemos 3 proyectos en desarrollo, 3 proyectos que son públicos. Uno de ellos que ya está terminando la construcción, que es en Walmart. De hecho, este es para movilidad, para sustituir la batería de ion litio de una grúa forklift, de una grúa horquilla en un centro de distribución, sustituirlo con una pila de combustible y alimentarla a base de hidrógeno. Esto tiene ventajas a la hora de la operación porque la recarga es más corta que la de las baterías, entonces tiene ventajas operativas. Otro proyecto que tenemos es Hydra, que es un proyecto en un consorcio con Mining3, CSIRO y algunas empresas más, para hacer el retrofit de un camión minero. De hecho, ya tenemos un proyecto así que está entrando en operación en Sudáfrica con Anglo American. ¿Verdad? Y es precisamente para desplazar los 3.000 litros de combustible que utiliza un camión minero al día por una pila de combustible de hidrógeno verde. Y el tercero, que es el que lidero yo personalmente en la compañía, es el de HyEx, que es junto con Enaex para la producción de amoníaco verde. Al final, Enaex utiliza el amoníaco para la producción de explosivos para la minería. Y en Chile no existe la industria del amoníaco, o sea, digamos, todo lo que se utiliza en el país se importa. De hecho, Enaex es el que importa entre el 95 y el 98% del amoníaco que se utiliza en el país. Así que lo que queremos hacer es sustituir esa importación por la creación de 2 industrias, una la del hidrógeno verde y otra la del amoníaco verde, de forma que también todo personal que tenemos en Tocopilla, por ejemplo, en nuestra primera fase de ese proyecto va a ir en Tamaya, en el sector Tamaya, donde estaba la antigua central diésel Tamaya, que salió de operación, y ahí bueno, tenemos planificado reutilizar agua de las centrales térmicas que salen de operación, de forma que no causemos un mayor impacto a la hora de tener desaladoras, sino utilizar ya capacidad existente, intentar reutilizar las instalaciones de la propia central diésel Tamaya y bueno, en cuestión del personal también ayudar a que nuestros propios compañeros se puedan formar en una industria diferente y prestar servicios dentro de la compañía en otra parte. Es impresionante. Paula. Quería complementar porque a propósito de los avances regulatorios o del marco regulatorio que mencionó Javiera también y José, hay un proyecto de ley en el Congreso que efectivamente viene con un impulso muy importante a los sistemas de almacenamiento, donde se cierra un poco algún gris regulatorio que algunos indicaban que era necesario, donde hay una condición muy específica donde se habilita el pago de suficiencia o el pago de potencia firme a los sistemas de almacenamiento cuando se incorporan al sistema eléctrico sin necesidad de estar adosado, acoplado a una central renovable, que es lo que hoy día sí está habilitado dentro de la normativa chilena, que también es muy bueno. Pero en ese proyecto de ley también hay un artículo
que impulsa de alguna manera o podría viabilizar toda esta configuración y requerimientos de infraestructura y de suministro que van a requerir los grandes proyectos de hidrógeno verde, que van a estar alimentados con energías renovables, porque habilita un tipo de conexión o de infraestructura casi semi-off-grid, y eso podría prácticamente gatillar un universo paralelo, porque los grandes sistemas de hidrógeno verde requieren mucha capacidad instalada para su funcionamiento, y esto podría de alguna manera ser un factor habilitante para que los costos de producción del hidrógeno verde bajaran a unos niveles que son las expectativas que todos los que estamos trabajando en hidrógeno también tenemos. Así que ese proyecto yo creo que es muy importante, yo entiendo que está dentro de la agenda del Ministerio sacarlo o gestionarlo pronto, y estamos todos ahí detrás apoyando, porque esto sería un súper impulso también para las energías renovables, que yo creo que ni siquiera hemos evaluado el impacto que podría tener aquello. Muy grande, muy Es grande. verdad. Javiera. Bueno, yendo a la pregunta que era sobre el decreto de racionamiento, el que nos encontramos en una crisis climática, que eso ha hecho que uno de los recursos que nos daba confiabilidad o sustento, que lo podíamos usar cuando quisiéramos, es el agua, y el agua que tenemos en los embalses. Y hoy vemos la disminución de ello y nos trae desafíos. Y esto, uno de los elementos importantes que tenía el decreto de racionamiento era la reserva hídrica, que nos permitía acumular agua en un periodo en que contábamos con ella, visualizando que en otros meses que el sistema se ve mucho más exigido, hay una mayor demanda, poder protegernos, guardar esta agua para protegernos en este periodo. Y la reserva hídrica fue usada en unos 3-4 días del sistema. Y lo otro, recalcar, como decía Paola, que vemos la falta de energía eléctrica en horarios más bien nocturnos, y ese es el gran desafío, porque tenemos mucha energía renovable que, por ejemplo, llegan a Santiago con redes que están a su máximo. Sin embargo, en horarios nocturnos no se transporta nada, muy poco de un lado hacia el otro. Entonces tenemos que los desafíos ya son desafíos sistémicos. Veamos el sistema, esos son los desafíos que estamos enfrentando. Cómo podemos pasar o tener esa flexibilidad de contar con energía nocturna. Y ahí está, porque ahí estamos viendo los periodos y los picos de que se ve un déficit de energía o de generación. Y si bien se pueden tomar decisiones que son de corto plazo, nunca se deja de lado y siempre seguimos con la meta de la descarbonización acelerada. Y si bien tenemos que también tener presente que estamos en un contexto de globalización donde cualquier cosa que pase al otro lado del mundo también nos afecta a nosotros, se ha visto un alza a nivel internacional, se ha visto un alza en los insumos que tiene el desarrollo de la energía renovable, que por supuesto nos impacta a nivel nacional, que no tiene que ver con cómo estamos como país, sino que cómo estamos a nivel global. También la crisis del gas también nos impacta, porque la globalización nos afecta a todos, y eso es parte de la globalización, y hay que tenerlo presente y ver que también está eso, no es solamente las condiciones país, sino que también son las condiciones internacionales. Y siempre seguimos con el desafío de la descarbonización, queremos acelerar esta descarbonización y queremos contar con un sistema flexible para habilitar esa descarbonización asegurando el suministro. Yo creo que es súper importante lo que estaba comentando sobre, en un contexto globalizado, quizás para disminuir un poco nuestra dependencia o nuestro nivel de exposición a la inseguridad energética por una guerra en Ucrania, por la indisponibilidad de gas, se hace aún más fuerte la necesidad de invertir en la generación local, en la capacidad de transmitir lo que es generado y ojalá con energía, que esta generación sea verde. Hablando sobre generación verde, llegó una pregunta desde el público que voy a partir por ti, José, pero después, si todos pueden sumarse a la respuesta, y ya vamos
en el tiempo, tenemos 3 minutitos más, así No hay pasó problema. volando, pero básicamente nos preguntan, ¿cuál es la importancia de las finanzas verdes o cómo pueden las finanzas verdes acelerar la transición energética? Considerando, por ejemplo, todos los nuevos marcos regulatorios, la CMF con la 461, los borradores que se han lanzado para consulta pública de la SEC, de IFRS, que hablan sobre la necesidad de hacer un análisis de riesgos asociados a la sostenibilidad y al cambio climático, y después que cada compañía tenga que decir cómo le impacta financieramente, cómo le impacta su flujo de caja, sus planes de inversión en el largo plazo, cómo van a medir este nivel de exposición al riesgo, y después qué están haciendo al respecto. Todo esto, dentro de estos nuevos marcos regulatorios. Las finanzas verdes por fin están apoyando el avance de las energías renovables. Te diría que sí, y más rápido que nunca. O sea, la verdad es que ha sido un cambio súper rápido a nivel global, te diría, en que hoy día, por ejemplo, desde el punto de vista de un banco, tú no solamente tienes que incentivar el desarrollo de proyectos verdes, o sea, el financiamiento hacia proyectos verdes, porque el mercado, por un lado, te lo está exigiendo como banco, pero por otro lado, a nivel de inversionistas, ya a nivel global, te diría, hay una exigencia cada vez más fuerte en que lo que ellos están financiando, en este caso ellos financian a los bancos comprando los bonos que emiten, tengan un enfoque verde también. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que en el largo plazo un banco que no está con un sello verde muy cargado, por así decirlo, o que no está ocupando el dinero que le prestan en proyectos que vayan en esta línea, más que encontrar dificultades para levantar fondos o encarecerse los fondos que levanta, se le va a cerrar el mercado. Eso lo estamos viendo hoy día. Hemos visto cómo los bancos están emitiendo bonos verdes hoy día y la verdad es que la recepción es muy buena. Y al contrario, un bono que no es verde, la verdad es que cuesta mucho encontrar los capitales que vayan a comprar ese bono. Entonces, diría que es más importante que nunca. Ha sido un cambio súper rápido y la verdad es que esto, para la escala que estamos hablando, ha sido un par de años. O sea, te diría que se dio vuelta el mercado muy rápido. Y hoy día todos están mirando los financiamientos verdes o ESG en general como el camino a seguir. En ese sentido, por ejemplo, hablo desde el punto de vista de mi institución, que es BCI. La verdad es que nosotros estamos hoy día con un plan piloto, por así decirlo, de financiamientos a un costo reducido para proyectos verdes, por ejemplo. Obviamente que esto en la medida que se hace posible, no podemos dar un financiamiento a costo cero, pero sí tenemos precios preferenciales para proyectos verdes. Eso respecto a cualquier otro proyecto que no califique como verde. Eso creo que ya es un paso relevante y lo que estamos buscando obviamente es poder incorporar a nuestra cartera de activos financiamientos que vayan en esta línea, porque vemos que de cara al mercado es algo que es imposible no hacerlo. O sea, hoy día el banco que no lo haga se va a quedar fuera del mercado, por así decirlo. Esa es un poco la visión que tenemos nosotros como BCI, por lo menos. Creo que es una buenísima noticia para los que quieren seguir invirtiendo en sus proyectos, en GIS, todas las demás compañías, ¿no? Sí, de hecho nosotros lo estamos viendo, como en la hora de estructurar financieramente los proyectos de hidrógeno, estamos recibiendo muy buenas condiciones también de diferentes entidades bancarias, ya sean entidades multilaterales o bancas privadas, que tienen interés en desarrollar la industria de hidrógeno, así que concuerdo contigo que ha acelerado más que nunca. Sí, el mercado la verdad es que va para salir. Sí, es que un project finance clásico no sirve para detonar una industria, así que hay que darle una vuelta y ver cómo se puede incentivar de otras formas. Exacto. Estupendo. Bueno, estamos... Lamentablemente, nos han llegado preguntas entretenidas. Quizás yo puedo compartir las preguntas en nuestra página web. Les invito a contestar, a ofrecer su punto de vista, pero estamos. Les agradezco muchísimo. ¿Puedo solamente mencionar? Absolutamente, sí, por supuesto. No quiero dejar de mencionar Adelante. Que, bueno, dentro de las inversiones, para nosotros en este instante es importante fortalecer y ir dando certidumbre al desarrollo del hidrógeno verde. Con esto se creó el Comité Interministerial de Hidrógeno Verde, el cual ya ha sesionado 2 veces, donde está un consejo de ministros con sus mesas técnicas respectivas para fortalecer y habilitar a que nosotros seamos un país productor de hidrógeno verde
fortaleciendo la transformación de la demanda local, como decía Asunción, fortaleciendo la transformación de la demanda y que los proyectos se desarrollen de manera armónica con el territorio y sean desarrollados de una forma sostenible. Entonces, hoy día estamos trabajando fuertemente en eso para poder tener una habilitación del desarrollo del hidrógeno en el país, ya que entendemos que es una herramienta para descarbonizar aquellas demandas que no pueden ser electrificadas. Yo creo que con esto tenemos la respuesta, que es la seguridad energética, la necesidad de mantener la seguridad energética no es un obstáculo al desarrollo de las energías renovables y del net zero. Van de la mano, es condición habilitante, es fundamental desarrollar las energías renovables, seguir invirtiendo en la generación renovable, en las condiciones para fomentar más inversiones, un plan estratégico a nivel país. Todo esto va de la mano con el net zero. Me gustaría agradecerles una vez más a Trini, que está por ahí. Muchas gracias, Trini, y al World Energy Council, Asunción, Paola, José, Javiera. Muchísimas gracias por su preciosa colaboración. A todos que están con nosotros online hasta ahora, muchísimas gracias una vez más por la audiencia, por las preguntas, y contamos con su participación en nuestro próximo evento. Que estén muy bien. Hasta. Thank you.